bien, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Cumbre, los 103.1 de la FM. Queremos saludar también a los televidentes de Canal 13, Cable Andina. Bueno, es una bonita tarde, lluvia, sol, siempre la bendición de Dios en todo momento. En este día, sobre todo, queremos dar la bienvenida a todos los oyentes de las redes sociales también que vienen copiando la señal de Radio Cumbre. Estamos en el programa Mirada 360, un programa al estilo de usted, también para todo tipo de los sectores en el ámbito local, regional. Y el día de hoy quiero mencionarle, vamos a hablar con el sector de salud, un tema muy importante. Quiero señalar que el día de hoy, damas y caballeros, vamos a tocar un tema que por el tema de lo que es el cambio climático. Hay momentos que solea, hay momentos heladas, hay momentos de lluvias. Vamos a hablar respecto al cambio climático y medidas de prevención contra las iras. Para ello está ya con nosotros el día de hoy la magíster Gabriela Cifuentes Bernal. Ella es parte del equipo técnico de epidemiología de la Direza Pasco. Quiero dar la bienvenida en estos momentos. Gabriela, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido al programa Mirada 360. Muy buenas tardes, estimados oyentes y de toda la población de Pasco. Agradezco infinitamente en este momento a esta radioemisora por habernos hecho la invitación correspondiente. Y efectivamente, apreciado Juan, vamos a trabajar una temática muy importante respecto a lo que es el cambio climático y el impacto en la salud. Muy bien, claro que sí. Hablando respecto, ¿qué es el cambio climático, Gabriela? Sí, un poco para explicar a toda la población. El cambio climático afecta a todos en todos los aspectos, ¿no? Básicamente es el medio ambiente y también a nuestras vidas. A nivel global, este cambio climático está generando un aumento de la temperatura media del planeta, ¿no? Y el cual conduce pues al deshielo de los polos y el aumento del nivel del mar, ¿no? Además, debemos mencionar que alterado toda esta funcionabilidad del ambiente hace de que este cambio climático altere los patrones de la lluvia, ¿no? Y estas puedan generar sequías prolongadas en algunas regiones y en otras el incremento de lluvias y inundaciones que se van viendo durante este periodo de tiempo. Cabe señalar también de que este cambio climático hace de que exista algunos cambios y puedan afectar la producción de los alimentos, ¿no? Eso genera la inseguridad alimentaria. Y bueno, finalmente provoca pues las pérdidas significativas tanto de la agricultura, pesca, turismo, y eso genera un impacto dentro de la economía de nuestro país, ¿no? Claro que sí. ¿Cuáles son quizás los impactos en la salud y las medidas preventivas que se puede adoptar la población en estos cambios? Bueno, generalmente cuando existe cambio climático, nosotros vamos a fortalecer aspectos como estar verificando algunos daños de riesgo, como puedan presentarse algunas emergencias y desastres, tales como son las inundaciones o huaicos que se dan, por ejemplo, en todo lo que es la zona centro. Y después y posterior de estos emergencias y desastres, generalmente genera el incremento de iras, por ejemplo, claro, las edas, ¿no? Y además otros brotes y epidemias, ¿no? Pero eso es cuando hay algunas emergencias y desastres. Claro. Pero básicamente el cambio climático genera en general el incremento de neumonías, por ejemplo, claro, que se ha visto afectado no solamente a la población humana, sino también a la zona ganadera, claro, ¿no? Además de ello, en las zonas endémicas tales como es Oxapampa, la provincia de Oxapampa, van presentando casos de dengue, ¿no? En general, y algunas regiones que van presentando malaria, por ejemplo, leptospirosis, ¿no? En general esas enfermedades metaxénicas. Eso es el dengue también, ¿no? En estas épocas, ¿cómo va el dengue?
por zonas de la selva, Gabriela. Sí, en el caso de dengue, hace 2 años atrás nosotros a nivel país tuvimos un incremento marcado. Claro. ¿No? Entendiendo de que existe la circulación del DEM 1, el DEM 2, ¿no? Generalmente, que atañe a toda la población endémica, en este caso provincia de Oxapampa, ¿no? El año pasado, por ejemplo, se ha cerrado con mayor defunción a nivel del país. Y para este año, en lo que va recurriendo casos de dengue, nosotros hemos apreciado tener dentro de las notificaciones de caso un descenso marcado de estos casos, ¿no? Y si recordamos, por ejemplo, la mayoría de nuestros casitos que llegaron acá han sido importados, y estos llegaron de Lima, ¿no? Entendiendo de que Ventanilla, Callao, ¿no? Tenían alto índice de casos de dengue, ¿no? Entonces, para el presente año, nosotros todavía no podemos mencionar de que podría ser un descenso marcado, entendiéndose que el año pasado hubo un incremento y defunciones como tal. Claro. Pero todavía estamos nosotros a riesgo de poder tener mientras tengamos lluvias, ¿no? Claro y las lluvias definitivamente son generadas por este cambio climático, ¿no? Hablando de datos, Gabriela, en IRAS, neumonías, bueno, ahí siempre ustedes manejan la semana epidemiológica 1, 2, imagino que ya estamos casi a la quinta, sexta, cuarta. ¿Cómo va el tema de los datos estadísticos en caso de IRAS a comparación del año pasado? ¿Cómo van los incrementos? Creo que eso es importante también para ver la data en sí, ¿no? Sí, en el caso de IRAS, el año pasado nosotros cerramos con unos 37.176 casos de IRAS en menores de 5 años, ¿no? El 2023 tuvimos unos 41.569 casos. En lo que va del año, ya a la semana epidemiológica 5, tenemos 437 casos, ¿no? Y en lo que hemos observado durante este periodo de tiempo, desde el tema de la pandemia, las IRAS han disminuido en los niños menores de 5 años. Pero sí tuvimos un incremento de casos, o de episodios, perdón, en las personas adultas mayores, ¿no? Nos ha llamado bastante la atención, y esto es un dato que sí me encantaría compartir con todos, porque después de la COVID-19 definitivamente ha quedado marcado las secuelas en los adultos mayores. En la mayoría de ellos, por ejemplo, van presentando fibrosis pulmonar, algunas EPOC, ¿no? Que llegan a los hospitales y ya pues con una enfermedad respiratoria crónica, y más aún se suma a ellos algunas comorbilidades, ¿no? Como diabetes, hipertensión arterial, policitemia, digamos aquí en Pasco, los cuales hacen de que estas personas puedan tener mayor casuística y puedan fallecer. Y eso es lo que ha pasado el año pasado, Juan, ¿no? Cerramos con casi 26 defunciones en mayores de 60 años y solamente con 2 defunciones en menores de 5 años por neumonía. Claro que sí, y esto hay que decirle a la población que estos casos del año pasado, ¿no? Estas defunciones, en medida es quizás por no optar las medidas que recomienda siempre el establecimiento de salud, por parte también quizás ahí están los actores sociales, entre otros. ¿Cuáles son quizás las medidas preventivas para optar en este caso, Gabriela? Sí, bueno, en primera instancia, ante la ocurrencia de cualquier enfermedad, no solamente IRAS, se les invita a toda la población para que puedan acudir al establecimiento de salud más cercano. En Pasco y a nivel país tenemos algo adverso que hace a la salud, es automedicarse, ¿no? Claro. Hemos visto que durante este periodo de tiempo la mayoría de las madres de familia y padres acuden a algunas boticas, farmacias, a hacerse la automedicación, y cuando ya llegan a los establecimientos grandes, tales como hospitales, por ejemplo, ya llegan crónicos y algunos también fallecen, ¿no? Entonces, se les indica como medida preventiva, en primer lugar, que tienen que acudir al establecimiento de salud más cercano, más aún
si en el caso de IRAS puedan presentar signos de alarma, ¿no? Entonces, para las mamitas que tienen, por ejemplo, niños menores de 1 año o niños menores de 5 años, lo que no queremos es que esta IRAS se pueda complicar y llegue a una neumonía y pueda fallecer. Entonces, la identificación de los signos de alarma es clarísimo, ¿no? Fiebre intermitente, por ejemplo. Luego tenemos dificultad para respirar, si el niño es lactante, dificultad para comer, dificultad para lactar, si es lactante, y además tener los labios azules, ¿no? La famosa cianosis o las uñas, y finalmente podemos observar el aparato respiratorio, en este caso las costillitas puedan hundirse, ¿no? Un poco para que me entiendan mejor. Claro. Entonces, esos son los signos de alarma que ellas tienen que definir para poder llegar al establecimiento de salud y pueda ser atendido inmediatamente, ¿no? Quiero acotar a esto también algo, Juan, que durante estos 2 últimos años, Pasco ha registrado muertes en niños menores de 2 meses, niños lactantes, y que en el 80% del diagnóstico que les han dado, en algunos casos la fiscalía en un certificado de defunción, claro, han sido por aspiración láctea, ¿no? O sea, no ha sido en sí mismo una dificultad una IRA, pero también el cuidado de un lactante es sumamente importante, sobre todo en aquellas mamitas que son adolescentes, ¿no? Entonces, una medida preventiva es eso, ¿no? El cuidado del lactante y del niño. Lo otro es importante, Juan, la vacunación. Claro, eso es. La vacunación tiene, es un proceso el cual hace de que el niño, ni bien nazca, tiene que recibir las vacunas según un calendario estandarizado que tiene el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, hay que recordar un poquito de todas las patologías. Nosotros como epidemiólogos siempre hemos atenuado las enfermedades mediante las vacunas, ¿no? Sarampión, la peste bubónica que hubo en algunas temporadas, y no hay otra cosa. O sea, la población tiene que entender eso, y recordemos en la COVID-19 de que cuando todos estábamos alterados, ¿no? Y también preocupados por la alta mortalidad que existía en ese momento, todos buscábamos a diestra y siniestra la vacuna, y que logró disminuir los casos de COVID a nivel mundial. Entonces, los padres tienen que entender que la vacunación es sumamente importante. Todavía tenemos problemas, Juan, con algunos papitos que son renuentes por un tema religioso, ¿no? Y alguna cultura que ellos manejan no trabajan mucho con este aspecto, ¿no? Muy bien. Además de eso, viendo ya el cambio climatológico, ¿no? Nosotros también sugerimos con la parte de salud ambiental de que se debe generar el uso de una energía natural, por ejemplo, para evitar que exista estos desmanes dentro del cambio climatológico. Plantar árboles, por ejemplo, ¿no? Evitar el desperdicio del agua, trabajar sobre el evitar colocar residuos sólidos y trabajar sobre el lema que dice reducir, reutilizar y reciclar, ¿no? Y finalmente decirles a todos los establecimientos de salud también de que ellos tienen que estar a la expectativa del incremento de casos que puedan haber en sus establecimientos o en su jurisdicción. No siempre nosotros estamos en lo más recóndito de los establecimientos de salud, ¿no? Y ellos son nuestros portavoces para nosotros verificar qué es lo que pueda suceder dentro de su jurisdicción y qué enfermedades puede estar presentando su población. En una entrevista muy importante, sobre todo para toda la población, para los niños menores de 5 años, para los adolescentes, adultos mayores también. Qué importantes son estas vacunas en esta temporada de cambio climático y cuáles son las medidas que debemos de contrarrestar, sobre todo en estos efectos de lluvias, de friaje también en este cambio. Estamos hablando con la magíster Gabriela Cifuentes Bernal, equipo técnico de epidemiología de la Direza Pasco. Gabriela, danos a conocer quizás cuáles son estas vacunas y en qué edades, importante para que la población pueda saber, conocer.
Sí, entonces decíamos de que una medida preventiva muy importante, y para mí como epidemióloga lo decimos, de que la vacunación es sumamente relevante para atenuar cualquier tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, este calendario de vacunación es conocido por todos los establecimientos de salud, desde el primer nivel hasta el último, y está a la expectativa y a disposición de toda la población, ¿no?, para que puedan acudir a colocarse la vacuna, ¿no? Entonces, haciendo un remember, esto surge desde el recién nacido, cuando hablamos de un completo esquema regular de vacunación, la que previene más de 26 enfermedades, Juan, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, el recién nacido recibe 2 vacunitas de inicio, que uno es para la tuberculosis y la otra es para la hepatitis B. Luego tenemos la de 2 meses, recibe la pentavalente, que tiene todos los componentes, y dentro de esas son 5 enfermedades la que atenúa, y dentro de ellos, por ejemplo, está la tos convulsiva, el hemófilos influenzae, la difteria, que es justamente para atenuar las infecciones respiratorias agudas, ¿no? Asimismo, tenemos el rotavirus, ¿no?, que surge esta vacuna para proteger sobre las diarreas. A los 4 meses el mismo componente, ¿no? A los 6 meses el mismo componente. También hay a los 2, 4 y 6 meses también se protege sobre la poliomielitis. A los 7 meses nuevamente ingresa la influenza A, ¿no?, para proteger al niño. Y también pues este virus es otro virus que genera infección respiratorias, que después de la COVID, Juan, por ejemplo, la COVID siempre aterriza entre diciembre y en enero, ¿no?, que ya se volvió endémico, donde el país sí o sí tiene que esperarse casos de COVID, ¿no? Y ya posteriormente viene con este tema de las lluvias e influenza, ¿no? Luego viene a los 12 meses, a 1 año, que el niño también tiene que recibir su neumococo, ¿no?, sarampión. A los 15 meses su fiebre amarilla, 18 meses nuevamente vuelve su SPR, su DPT, ¿no? Y finalmente a los 4 años nuevamente la poliomielitis y la DPT, ¿no? Entonces, dentro de estos componentes a veces la población no entiende, ¿no?, qué es DPT, qué es pentavalente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que enseñar a la población de que dentro de ese componente ingresan a estas vacunas que atenúan, ¿no? Algunas vacunas son vivas, que atenúan sobre algunas enfermedades como la difteria, tos convulsiva, influenza, ¿no?, neumococo, que se tienen que colocar los niños, ¿no? Te comento algo, justamente hace 15 días, bueno, tengo yo 2 hijas de 4 y de 2 años, ¿no? A mi hija de 2 años, yo estuve solo en casa y vinieron del salud, bueno, como parte también de ellos que promueven y realizan la vacunación. Hay un temor, la verdad yo no lo sentía, ¿no? Yo veía, y he trabajado también en sector salud, y no veía ese caso, ¿no? Y soy sincero, y mucha de la población y padres de familia también deben de saber y conocer y cómo es, pero tuve un poco temor al momento que le pusieron y se empezó a llorar, como que me ha afectado un poquito a mí, y te soy sincero, Gaby, me puse triste, ¿no?, cuando al momento de todo eso, pero sabemos que todas las vacunas son seguras, eficaces, y también es importante, ¿no?, de acuerdo a toda la etapa del esquema de vacunación. ¿Qué decir a la población en esos casos? Quizás en los próximos días también vamos a tocar respecto a lo que es la salud mental, ¿no? Esto también es importante, ¿no?, tocar para fortalecer, ¿no?, en este caso. Pero así como yo me pasó, Gabriela, ¿qué decir a la población en esos casos? Usted ya tiene muchos años de experiencia, conoce, y a veces los papás no vemos de esa manera, ¿no?
Sí, efectivamente, la tecnología, Juan, ahora es vibrante, ya, y bueno, no entendiendo de que solo algunos padres no tienen un celular para mayor información. Claro. Pero estamos hablando pues de un 10%, claro, ¿no? Pero la mayoría lo tiene, o sea, una cosa es que también nosotros como personal de salud tenemos toda la responsabilidad de ir y enseñar y socializar a los padres de familia qué puede suceder después de una vacuna, ¿no? El antes y el después, ¿no? Entonces, en eso también la Dirección Regional de Salud está trabajando bastante para que pueda fortalecer las acciones de nuestro recurso humano, que algunos trabajan solos o algunos no, y esto también aterriza sobre la responsabilidad de las enfermeras, ¿no? En general, porque usted ve a la vacuna y al lado la enfermera, ¿no? Claro. Pero también ahora la información es libre, ¿no? Qué mejor sería de que se le enseñe a la población apoyado por la virtualidad, claro, ¿no? Entonces ahora hay muchos sistemas que nos ayudan para sensibilizar y enseñar a los padres de familia, ¿no? Entonces en eso estamos, Juan. Muy bien, claro que sí. Y también hay estas vacunas para los adultos mayores, el caso de la neumococo. ¿Cómo va? Eso también es muy importante para ellos, ¿no? Sabemos que ellos son más propensos también. Sí, desde hace más de 7 años, en lo que conozco, llega la vacuna del neumococo en adulto, además de la influenza. Cuando se dio, si más no recuerdo, el 2019, 17 al 19, 16 se dieron los primeros casos de influenza H1N1, ¿no? Que también corrieron muchas defunciones, y desde ahí ya aterriza el colocar la vacuna influenza, ¿no? Entonces también decirle a la población de que estas vacunas están a disponibilidad en todos los establecimientos de salud, ¿no? Y sobre todo aquellos que tienen de responsabilidad a sus padres mayores, ¿no? A veces como adultos nosotros nos ponemos a responsabilidad de nuestros padres adultos mayores, ancianos, y que a veces decimos, bueno, porque me va a molestar, se va a incomodar, el brazo le va a doler, no como quizás en un niño cualquiera. No correspondemos a hacer la vacunación de nuestros familiares, ¿no? Entonces el problema no es ese, Juan. El problema es de que cuando llegue algún familiar de afuera, porque recordemos que ahorita hay una alta migración, emigración, inmigración. Entonces llegan algunos familiares incluso de otros países, porque ahora se hace muy fácil pasarnos a otro país y nos traen de regalito cualquier enfermedad, ¿no? Entonces es eso, o sea, llegan con otro tipo de enfermedad, ¿no? No hace poco, por ejemplo, tengo conocimiento de que Brasil tiene lepra, ¿no? Casos de lepra, ¿no? Entonces imagínense que por ahí pudiera llegar y contagiar esta enfermedad que hace muchos años no se da en Perú, ¿no? Entonces, es eso lo que ha pasado con sarampión, es eso lo que ha pasado con el resto de enfermedades, para que puedan aterrizar justo en las casas de nuestra región, ¿no? Acá tengo una pregunta, justo me han escrito y me dice, ¿es normal, me dice, la vacunación a un adulto mayor, la influenza al mismo tiempo y el neumococo, o cómo es? Hay dos vacunas que siempre a veces se están insertando, ¿no?, en lo que es los establecimientos de salud. Sí, como les decía, las vacunas tienen componentes y el mismo laboratorio que las genera, algunas son vivas y algunas son atenuadas, ¿no? O sea, combinadas. Entonces, generalmente cuando son atenuadas, usted la puede colocar con otra vacuna que definitivamente no puede generar ningún malestar, ¿no? Es lo mismo que pasa en un niño, ¿no? Un niño recibe a la vez, por ejemplo, como 7 componentes, ¿no? Y luego el niño empieza con malestar, ¿no? Pero eso es normal, ¿no? Eso es natural. Y lo mismo sucede en el adulto mayor, ¿no? Es normal que reciba su neumococo y su influenza a la vez. Muy bien. Bueno, Gabriela, hablando siempre es muy importante, y toda la población que escucha Radio Cumbre y también a través del canal 13 de Cable Andina viene saliendo la señal. En este momento estamos en el programa Mirada 360
y bueno, queremos también que la población pueda ir al establecimiento de salud frente a una evolución quizás de dolor, entre otros, y no hay que automedicarnos, como bien lo ha señalado. Ese es algo importante, Gabriel. A veces la población no entiende, hasta mi persona. Yo la verdad te soy sincero también, a veces cuando estoy con dolor y todo eso, no entendemos, pero qué importante es, Gabriela, la automedicación. Sí, mira, yo quería hacerte un comentario ahí, Juan. Bueno, yo tuve la oportunidad de estar en otros países donde cuando uno va a solicitar un medicamento, no muy lejos, Brasil por ejemplo, con una receta cualquiera, solamente permiten que la receta tenga algún antiinflamatorio o un febril, digámoslo. Pero definitivamente si corre con un antibiótico, no te lo venden. No te lo venden, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno se automedica un antibiótico cualquiera, hace al organismo sumamente resistente. Entonces la población tiene que entender eso, ¿no? Claro, claro. Cuando ya llegan al establecimiento de salud, nosotros o la mayoría de los médicos lo que hacen es recetar desde un medicamento de primera línea, mejor dicho, leve, para que poco a poco vaya cursando y si el paciente cursa alguna enfermedad mucho más crónica, ya le da pues un antibiótico tanto para esa enfermedad, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede en el Perú? En el Perú vamos, nos automedicamos, tenemos recetas que no deberíamos tenerlas, ¿no? Algunas fraguadas, y que te venden los antibióticos por doquier, ¿no? Entonces, ¿qué estamos generando en el cuerpo en el organismo de esa persona y tanto del niño, adolescente, qué sé yo? Estamos generando resistencia. Y llegado el momento que reciba un antibiótico, cuando lo debe recibir, definitivamente hace esa resistencia y se le va a tener que colocar un antibiótico mucho más fuerte. Señores, colocarse un medicamento cualquiera también hace efecto en la salud. O sea, no puedes automedicarte porque indirectamente estás lesionando, digamos, el hígado, ¿no? Y otros órganos que puedan afectar. Por eso dice bien claro, detrás de la posología de un antibiótico, un medicamento, tiene sus efectos adversos. Y eso la gente no lo ve, ¿no? Claro que sí. Y muy